Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir y a finalizar con el tema de la iniciativa con alfiler de distinto color. Hay variados ejemplos, pero bueno, vamos a tomar algunos de la vieja escuela y algunos más modernos. El primero que tenemos es Reti Kosciuszko-Borowski del año 22, creo que en Londres o por ahí. Y la partida se inició con peón dama. Gambito de dama, defensa ortodoxa, clásica y peón tras rey. Enroque. Bueno, acá es donde Reti ya se anticipa un poco a la teoría, porque esa línea, en vez de torre 1 alfil dama, que es la tradicional, hizo dama 2 alfil, pensando en que la torre puede ir a 1 dama, etc. Pero eso estaba conocido como que se podía refutar con C5. Bueno, en este caso la jugada teórica es esta, porque enroque largo y todo sería una jugada bastante más compleja, porque entonces ataques salvajes recíprocos, etc. En cambio esto posicionalmente vale mucho. Ahora, se tomó así, y aquí es donde el blanco, que podía elegir tranquilamente tomar con el caballo y tener una presión importante en el centro, decidió aislarse el peón porque tiene una iniciativa interesante. Incluso ahora puede amenazar, si el caballo se mueve o algo, el caballo de C5, etcétera, con mucha presión. Por eso Kosciuszko-Borowski decidió tomar para poder jugar ahora peón 3 torres, está bien, no hay problema, no modifica nada en el flanco rey, y a caballo 3 caballo sí piensa centrar su estrategia en el dominio de la casilla D5, bloqueando la posición. El peón de 4 damas es aislado, pero bueno, no corre ningún peligro. El tema es que estas jugadas con peón dama aislado sabemos nosotros que otorga, por un lado, regala la casilla de 5 al adversario para que se siente ahí, pero también aparecen casillas para piezas propias en E5 y en C5, mientras que la jugada de un caballo en D5 lo que hace simplemente es proteger la debilidad del D4, que no es tan grande porque está muy bien defendido. Entonces, en ese sentido, ahora se produce una línea interesante. Alfil 2, enroque, torre 1 alfil, el analista dice que se amenazaría un eventual alfil B5 para plantearlo en C4, el alfil, y poder simplificar esa problema. Por eso, este jugador decide irse con la dama, para evitar esa simplificación. También podía ser directamente el caballo que venga por acá, pero él prefirió hacer peón 3 torres, para que cuando venga el caballo va a quedar digamos, amenazando la simplificación y el alfil por B5, etc. Entonces, torre 1 rey, para que si algún día llega alfil B5 no corra ningún peligro la torre rey. Bueno, esa jugada tiene una doble interpretación, porque se proyecta matar esto, aunque refuerza el centro del blanco, pero evidentemente quiere apoderarse de las casillas C4, D5, etc. Sin embargo, cuando se abandonó la casilla D5, E5, el caballo entra, como habíamos dicho, en un lugar importante. Y como se amenaza un caballo G4 con la problemática de este caballo acá, del caballo de F6, que puede ser destruido con la figura del rey negro muy débil, entonces la toma en C3 del alfil no hace correr peligro al peón, porque en caso de torre por peón va a venir caballo 4 caballo con dolores de cabeza bastante importantes para el flanco rey del negro. Pero para comerse el peón
decide arriesgar el todo por el todo y elimina la clavada. Así ahora caballo 4 caballos ya no es importante, el alfil se debería retirar, y ahora se comete esta imprudencia, podríamos decir, de capturar en estas condiciones el peón. Entonces, la primera medida que se toma es esta: se amenaza tomar el peón del 5 y después con dama 2 dama amenazar la torre y el peón, desmantelando completamente el rey. Recupera el peón con un ataque tremendo sobre el rey. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Bueno, habría que medir las consecuencias de alguna jugada como alfil b5 o alguna cosa parecida, pero la dama puede ganar tiempo sobre la torre y después sigue la desmantelación del flanco rey, ¿no? Entonces decidió centralizar sus piezas y habilitar la dama para que vaya al flanco rey. La dama negra va al flanco rey y entonces la dama blanca también va al flanco rey. Entonces este es un momento crítico porque se amenaza dama por peón y se amenaza también jugadas como eliminar el caballo en d5, después el alfil de d7, y la dama va a tener que quedar ahí vigilando todo, cosa que no puede hacer al mismo tiempo. Aquí es donde el negro tiene que elegir una estrategia apropiada. Dama 3 alfil parece que no es suficiente, porque si le matan en d5, después le pueden desviar el caballo tomando en d7, etc., y hay problemas. Así que, desechado dama f6, aparentemente la jugada esta parece bastante sensata, porque se defiende con torre 1 torre, si el caballo se moviliza a 4 caballos, se defiende por 4 torres, etc. Pero no ha pensado en una línea que él puede evidentemente sacar provecho: alfil por caballo. Ahora tenemos la duda de qué es lo que hay que hacer. Evidentemente no se podría tomar de caballo en d5, porque se desvía la dama por d7 y se captura en el flanco rey con fuertes amenazas y desmantelamiento del rey. Pero si se toma con el peón, la cosa no mejora mucho, y eso es lo que Reti ha previsto, y el negro no ha estado tal vez a la altura de las circunstancias, porque ahora en este momento aparece una combinación un poco sorprendente, tal vez inesperada para el negro, porque no se puede evitar de tomar. Hay que, si no, alfil 5 rey, la amenaza es alfil y 5 rey jaque, etc., no se puede dejar de tomar. Pero si se toma, igual el alfil en 5 rey es muy fuerte, porque la pregunta es dónde aparece el rey. Esa iniciativa por casillas negras nos da el paradigma de que se ataca muy bien con los alfiles de distinto color, porque no nos ocupamos de las casillas blancas, se las entregamos al otro, pero mire cómo entran las piezas por negras. Ahora resulta única tapar con la torre, porque si no la dama entra en G6 o en H6, etcétera, según los casos. Y a esta jugada, entonces, simplemente peón por amenazando la torre con jaque, hay que tomar única y se come esto, y hay que defender la torre. Bueno, entonces ahora es donde el blanco decidió dar nuevamente este jaque para ver. No puede tapar con la torre el jaque porque la dama viene a 7 torres ganando, y tampoco quiere volver a clavarse porque la torre le queda completamente atacada. Entonces decidió irse a 1 caballo, y eso parecería que es correcto, pero no lo es tanto, porque la jugada, como continúa el ataque
Reti es muy edificante. Observen ustedes que se amenaza ahora dama 5 caballos jaque, simplificar todo acá en F6 y después ganar el caballo que está en el aire. Entonces parecería que las amenazas son muchas, porque en caso de hacer alfil B5 que neutraliza esa circunstancia, observen ustedes que lo que recomendado es tomar, y a esta jugada la posición se derrumba porque se pierde la dama. Pensemos en que tendría que hacer rey 2 caballos, bueno, jaque, por ejemplo, rey acá única, y a esta jugada evidentemente rey 4 alfil, ya gano la dama si quiero con torre C8, etcétera, la posición es perdedora. Entonces, y tampoco parecería que después de torre B1 tampoco se puede hacer caballo C4, porque la recomendación sería dama jaque y a rey 2 torre por peón, amenazando el alfil y la torre. En caso de tomar caballo por alfil, fíjense ustedes que peón por amenazó la torre por dama jaque, etcétera, torre por alfil jaque, no hay defensa posible. Entonces, a torre B1 se hizo la jugada más natural y la mejor del momento, pero eso tiene su problemática. Observen ustedes cómo se continúa el ataque. La torre, justamente al haber abandonado la defensa de la sexta, ahora la torre aparece por la tercera con un trampolín para ir a G3 con mucha fuerza. Y no hay mucha diferencia. En caso de dama de 8 parece que se recomienda jaque, y a esta jugada jaque, y parecería que se termina perdiendo la partida, porque va a los descubiertos, etcétera, no hay seguridad. Entonces se jugó a torre 3, se jugó alfil acá, pero tampoco es suficiente eso, porque a torre por, observen ustedes que no se puede mover el rey prácticamente, porque entra la dama, y a esa jugada hay una jugada natural muy simple, porque se gana la dama. En estas condiciones no hay ningún problema, la dama se fue y ahora ya se gana por material y por ataque, y con muchos peones, la dama por torre y caballo nada más, no, por una torre simplemente, o sea que es desesperante la figura, y se amenaza dama 7 torre ganando, etc. No hay forma de defender esto. Bueno, en esa forma se atacó por negras. Observen ustedes que el reinado de las casillas negras en el flanco rey fue decisivo para esto, y el dominio de blancas que hizo el negro no le sirvió para nada, porque la iniciativa la tenía el primer jugador. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Es también de Reti, pero con Romanowski en el año 25. Entonces, esa es una partida relativamente interesante por la apertura. Observen ustedes que Reti era un anticipado para jugar con fianquetos, centro retenido, etcétera. Todo esto que hoy día es harina de todos los días, en aquel momento Reti planteaba su variante con doble fianqueto, etcétera, ¿no? Bien, ahí tenemos algo para discutir, porque con eso parecería que él puede neutralizar la iniciativa, el negro puede neutralizar la iniciativa, pero no tomando. Tal vez tendría que haber jugado posiblemente B6 o algo así, ¿no? En cambio, con esto está entregando la diagonal blanca muy generosamente, mientras que está bien que refuerza todo. Tenía una formación Maroczy sobre D4, ¿no? La tenaza, pero
el blanco tiene recursos importantes. El alfil se fue por ahí y ahora el caballo se fue por acá. Parecería que había que haber jugado todo el peón 3 damas y el caballo por 2 damas hubiera sido más adecuado. Pero él piensa llegar de otra manera a esto. Bueno, sí, está bien. El caballo termina llegando a 4 alfil. Bueno, entonces el alfil se fue y, el caballo, y este hace peón 4 alfil. Nosotros ya habíamos visto que en algún momento el ataque a la tenaza de Maroczy es importante para debilitar su fuerza. No obstante, acá se potencia porque el alfil está suelto y no se debería perder la seguridad del enroque doblando peones, etc. Entonces él jugó caballo 5 dama, parece razonable, y este jugó peón 5 alfil, lo cual también resulta razonable porque gana una casilla en E4 muy fuerte, la casilla en E5 del alfil se desplaza también, vamos a ver cómo sucede, pero él jugó esa jugada. Es importante esa jugada porque el caballo se toma con jaque, así que hay que tener cuidado. Entonces él prefirió sacar el caballo. Y al sacar el caballo entonces tomó con el alfil. Y en la posición ahora se equilibra prácticamente porque no es fácil de quebrar la estructura de ambos jugadores. Entonces acá ese jaque rey 1. Y bueno, esto es una aventura medio extraña porque no le vamos a dejar pasar con la dama. Entonces el alfil se va a poner en 4 rey cómodamente y ambos van a tener, el negro va a estar bien en el centro, pero el blanco va a tener algunas chances sobre el flanco rey. Pero Reti decidió tomar alfil por caballo. Eso es correcto conceptualmente. Cuando hay un caballo muy bien apuntalado y que obstaculiza a un alfil, tarde o temprano el alfil debe tomarlo, porque el alfil no está jugando y el caballo sí. Entonces lo que pasa es que esto ya iguala las chances, hay alfiles de muy distinto color, pero por empezar tomó con la torre, que no es muy correcto. Habría que haber tomado con el peón rey posiblemente peón rey por, y entonces la situación no sería delicada para nada. Y al cambio ahora vuelve a equivocarse Romanowski porque debía tomar de la otra manera. Alfil 4 rey y a torre 1 para poder mantener la situación juega el rey y esa jugada que parecería que es viable de hacer no lo es tanto porque juega dama 1 rey. Si alfil 6 rey la dama se queda en dos damas y amenazaría B4 para reventar ese bloqueo de la columna alfil. En cambio Romanowski interpreta mal la posición y dice que tomando no hay peligro de que corra ningún riesgo, pero ahora vemos nosotros que no es cierto eso, porque el alfil en D4 no está bien colocado. El blanco se amenaza el rey 3 alfil y E3 para que se remueva este alfil y ganar en la columna alfil. Entonces, para evitar problemas, él hizo esa jugada. Bueno, entonces observen ustedes que para darle un poquito de estabilidad al alfil, se arruina completamente su mayoría en el flanco dama, que podía aludir como elemento importante. Torre 4 es para que el alfil no se vaya. Cuando se va, pierde el peón alfil. Rey 1, rey 3. Y ahora sí, se amenaza peón 3 rey y tomar el peón alfil. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Defenderse. Bueno.
y el alfil se tiene que quedar por acá. La idea es del otro venir con el rey a 3 dama, etcétera, pero ahí tenemos un problema. La debilidad grande que hay es este peón, que si la torre aparece por la columna, la torre negra, puede venir a capturarnos el peón. Entonces se aprovecha que el alfil está defendido por este peón, o sea que este peón está clavado, para jugar peón 4 torre, liberar esa debilidad. No se puede tomar porque cae el alfil, y entonces ahora sí el blanco tiene una posición formidable porque va a poder, tiene libertad para avanzar en el flanco rey, mientras que el negro ha malbaratado su capital estratégico de la estructura de peones en el flanco rey. Dama, rey 2, alfil 5, torre 4 para que se defina a ver cómo se... bueno, y el rey viene acá. Observen ustedes que juega gratuitamente y el otro no puede hacer gran cosa. Torre 5 es para amenazar G4, H4 y peón 5 caballo jaque con posición muy dominante. Mientras que el alfil negro no juega ningún papel. La diferencia de los alfiles, y con la iniciativa que tiene el blanco en el flanco rey, nos da la pauta de que estamos en el tema de la importancia de la iniciativa con los alfiles de distinto color. Torre 2, bueno, peón 4 no hay ninguna diferencia. Y si peón 3, él tomó acá. Se va y la torre 7. Observen ustedes que si se entrega el peón caballo, el rey por G4, se puede tomar, tal vez, no, él tomaría posiblemente, porque peón por peón puede venir peón 4 alfil jaque, eso habría que pensarlo, ¿no? Entonces efectivamente hay unas trampas acá, que entonces se puede tomar este peón porque fracasa peón por peón, caballo por peón 4 alfil, nada menos que mate, ¿no? Entonces eso hay que... Pero ¿cuál es lo que preparó el negro? El negro preparó esta trampa y el blanco tiene que refutarla, y jugó alfil 6 rey. Claro, no se puede ahora tomar el alfil porque le hacemos... Habría que ver. No está comentada la partida, pero nosotros tenemos que ver. En caso de peón por alfil, hacemos peón por peón caballo amenazando la torre, ¿no? Y tenemos un peón aquí. Y él no puede dejar de tomar, porque si la torre se va, le tomamos con descubierto, etcétera, es un desastre. Entonces se toma el alfil, hay que tener cuidado porque están dando mate en algún momento el negro, entonces la jugada correcta es romper la estructura del otro con peón, pero no se pueden cambiar las torres, así que la torre se tiene que ir fuera de cuestión, y esta torre toma acá. Y ahora tiene contra un alfil inútil, que lo tiene de ventaja, pero peones que corren por un lado y por el otro, en ambos flancos. Entonces la partida ya está definida, porque al rey acá viene peón 7, y al rey acá viene este peón que avanza también. Y si este rey llega ahí para liberar la torre, entonces él ya amenaza torre 7 caballo y peón 7 torre, etcétera, ganando. Y si esa torre viene acá para ir atrás de los peones, entonces él juega esta jugada acá. El alfil viene, viene, y contra el alfil acá, peón 6 torre. Y como ahora la amenaza es torre 8, no se puede seguir jugando, la posición es perdedora. La amenaza es torre 8, y si no, torre B7 y peón 7 torre por este lado, con torre 8 después. Entonces, bueno, esto es una
partida que tal vez no debió terminar así, porque Romanowski no manejó bien el tema de su alfil en D4, en vez de darle estabilidad, tomando con el peón rey en D4, resultó que se comprometió y terminó en un final interesante. Reti se daba mucha maña con este tipo de variantes. Vamos a ver una partida más moderna, porque Skarpov con Mekin jugaron en el año 71, no sé si en Hastings o por ahí. Entonces es interesante porque acá vino una defensa siciliana de las clásicas, la variante Naidor, ustedes ya saben, y Karpov esto lo encaraba posicionalmente, con alfil 2 rey y a peón 4 me voy. Esa salida prematura al alfil, la jugada normal es alfil 2 rey, pero alfil 3 rey tiene alguna dificultad, porque si nos apresuramos a jugar peón 4, ¿qué tiene el blanco para como amenaza? Amenaza peón 5 alfil, generando una situación del alfil que no se puede ni retroceder, y tomar el caballo es un pecado, y tomar peón por peón tampoco puede. Entonces acá es donde se ve la cuestión. Llama 2 para poder hacer alfil C4, en caso de que avance el peón 5 alfil, le viene alfil C4 en esta casilla. Bueno, ahora hace peón 4 torre para evitar el avance de los peones en el flanco dama. Total, está bien. Entonces este caballo viene por acá tratando de sacar provecho, algún provecho de estas casillas. No se puede tampoco jugar peón 5 cancelando, bloqueando el flanco dama, porque ahí sí se puede matar el caballo de B3 y se toma con el problema. O sea que el caballo ese parecería correcto jugarlo ahí, y entonces el otro decide, bueno, no, si vas a tomar, tómalo ahora o calle para siempre. Entonces tomó acá. Y ahora se ve que el hecho de haber conseguido la pareja de alfiles, este alfil blanco tiene un predicamento para ubicarse en la casilla alfil 4 alfil, y con dominio no solamente de casillas centrales, sino también llegando al corazón del bastión defensivo del negro, mientras que el otro alfil, que sería el de distinto color del dominio del alfil blanco, está muy retenido en su propia estructura. Entonces, dama 3 caballos, está bien, no hay problema. El caballo viene acá, porque el sentido del alfil es regalarlo por el caballo, que protege las casillas críticas, y no podemos manejarnos de esta manera. Entonces, él jugó alfil 2 rey y alfil por caballo. Alfil por alfil, bueno, no hay que pensar para nada en tomar el peón de D6, etcétera, para nada, porque lo que importa es colocar el alfil en 4 alfil, pero en este momento, para dominar algunas casillas, prefiere primero hacer esta jugada. Ese caballo está destinado a reinar en D5 porque no hay forma, y si lo cambian de alguna manera por el caballo del adversario, el que va a reinar es este alfil en D5. Entonces esto ya tiene el color de que el blanco domina las blancas y no le interesa a las negras, porque el alfil negro, si bien es una potencia con respecto a su color, pero no tiene alternativas importantes. Entonces vino jaque como para decir, bueno, por lo menos movés el rey, o si cambio dama, juego más tranquilo, no hay ataque, etc. El Karpov juega esto porque no le interesa el ataque al rey, sino posicionalmente él ahora tiene un dominio de las casillas blancas muy grande. Y a esta jaque no importa, vengo acá y no pasa nada. Entonces él se enrocó y H4. Esta es una buena jugada porque obliga al blanco
obliga al negro a definirse. El alfil se queda en esta diagonal dominando algunas casillas, acá en 3 torres, se tiene que estar, aunque puede avanzar peón 4 caballos y le genera un problema, ¿no? O la otra es dominar en abanico al caballo importante del blanco, que es el caballo de 5. Es lo que decidió hacer Mecking, y entonces sí, ahora estamos jugando una partida más posicional. Fíjense que el caballo de D4 no le molesta al blanco para nada, porque defendería con alfil 1 o lo que sea y jugaría tranquilo. Sí, y en este caso podría jugar, en caso de caballo 5, podría jugar alfil 4 alfil y ya tiene el control de las casillas centrales del blanco e influencia hacia el flanco rey. Torre 1 no se sabe exactamente cuál es la idea, pero a B4, fíjense que con G4 él amenaza G5 y ya tiene un desarrollo importante, un avance en el flanco rey sobre el rey adversario. Y esa jugada es un poco lo que se había previsto como una posibilidad que no resultó, porque va a haber alfil quinto color auténticos, pero con una iniciativa del blanco muy grande. Entonces él jugó el alfil, no necesita mucho más que eso, ya toma. Este intento desesperado del negro de bloquear, claro, si toma alfil por, peón 3 torre rey, peón 3 alfil rey después, rey 2 caballos, y domina las negras del flanco rey, y entonces esteriliza un poco lo malo de la situación. Pero Karpov, no sé, a Milana entiende de que con peón por peón, que no se puede tomar con el peón alfil, que sería ideal, en este caso para abrir la columna, porque está clavado justamente. Tiene que jugar en estas condiciones. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, sacó el rey para poder avanzar peón 5 torre y que no haya un alfil G5 jaque, etc. en la diagonal. Jugó tranquilamente ahí. Y al rey 2 peón 5, porque se amenaza el doblar las torres, etcétera, avanzar después. En caso de peón G5 no, porque le puede hacer peón 6 torre jaque y lo deja en una situación bastante precaria al adversario. El alfil se agiliza por el otro lado porque quiere bloquear en C5 la columna alfil para poder tener las torres listas para ir a la pelea en el flanco rey. Torre 3 está bien para doblarse, y alfil acá, él prefirió torre acá. Bueno, sí, porque la amenaza es doblarse la columna alfil y genera un problema ahí, ¿no? Él se anticipó a eso y entonces ahora sufre la invasión por blanca sobre el flanco rey. Entonces él tomó, amenaza torre 7, etc. Toma con el rey. Bueno, ahora no evita el cambio de la simplificación de torres y amenaza torre 7, torre jaque, etc. Tiene un ataque muy fuerte y las torres no se pueden enfrentar. Torre aquí, torre 7, eso está bien. Rey 5, bueno, puede ser, pero no es ideal esa situación, porque el rey viene 2 rey. Y observen ustedes que se amenaza rey 3 alfil, después alfil 7 y torre mate en 5 torres. Ese rey está muy precario. De hecho, no puede tampoco tomar el peón porque torre 7 jaque, el rey 4 alfil, torre mate. O sea, el rey 2 rey es una jugada excelente. Jugó el rey acá, pero eso tiene alguna circunstancia desfavorable, porque torre 3 es una jugada muy buena,
vamos a ver cómo se desarrolló esto, pero en caso de rey por peón, dice el comentarista, la torre en 3 alfil le deja al rey muy en condiciones de que dejó en torre jaque y el rey queda en una columna ya a tiro de mate. No puede tomar G4, pero tampoco puede hacer lo que hizo Mecking, porque esa jugada es como fatal, porque esta jugada, que es la segunda alternativa de las amenazas, ahora se amenaza simplemente torre en esta casilla mate, dándole una paliza al rey sin que pueda participar las defensas de las piezas defensivas del negro, y el alfil logró una situación similar al instalarse en D4, pero ataca el aire, ataca un peón del flanco dama que a nadie le interesa, mientras acá se tiene que rendir porque es mate, es inevitable. Entonces esta es una partida interesante porque se ve, moderna por supuesto, se ve cómo pudo conseguir quebrar esa defensa que había planteado Mecking. Ahora vamos a ver una partida que a mí siempre me interesó. Yo vi cuando se jugó esta partida, es de la Olimpiada que jugaba en Moscú en el año 56, y es de Grigorich con negras, nada menos que Grigorich, el gran jugador yugoslavo, con Ben Larsen, nuestro conocido gran maestro danés, uno de los mejores jugadores de Occidente del siglo pasado. Entonces, esta partida, ¿por qué fue interesante? Porque si bien se inicia con caballo 3 alfil, observen ustedes, Grigorich castiga el centro en D4 e invita a una siciliana, si usted quiere. Y Larsen, ni corto ni perezoso, dice, si quieres siciliana, jugamos siciliana, no hay ningún problema. Entonces eso está bien. Y entonces se genera una variante estándar, porque Grigorich era muy aficionado a plantear la variante Najdorf de la siciliana en moderna, ¿no? Entonces, alfil de rey, igual que Karpov, y a peón contra el rey me voy. Ven que la jugada moderna es alfil 2 rey, no alfil 3 rey como hizo Mecking en la partida que hemos comentado. Enroque y enroque, alfil 5 caballo. Esa jugada tiene una idea similar a la que habíamos señalado de suprimir el caballo para entrar en 5 dama más fácilmente. Ahora, bueno, existen posibilidades tácticas, etcétera, pero no vamos a entrar en la teoría. Esa jugada es perfectamente viable, y el otro juega así para simplemente, en caso de alfil por caballo, retomar con el caballo y tener un control de la situación. Cuando el caballo se fue a 2 damas, donde ya estas casillas no son influenciables por un caballo entre C3, entonces ya se puede jugar peón 4 torre, frenando la expansión del flanco dama a la que aspira el negro. En esas circunstancias, entonces el peón 4 torre es una jugada buena. Peón 3 es para evitar peón 5 torre, pero es una jugada desgraciada en el sentido de que debilita un poco más las circunstancias estas. Entonces a esta jugada vino dama 2 rey. Dama 2, torre 1 y torre 1 alfil. Bueno, a ver qué hacemos con el alfil Bien, entonces el caballo, que ya no está haciendo nada en 3 caballos, sale defendiendo el alfil, pero tiene una idea también. A veces, en algunos casos, el caballo evoluciona por esta casilla y por esta casilla, y termina yendo al control del flanco, del centro, con las casillas críticas de C5 y D5. Entonces, hasta aquí está todo en orden. Peón 3 torre, bueno,
Larsen no había tenido tiempo de pensar en hacer alfil por caballo, pero el destino del alfil era eliminar a ese caballo, porque evidentemente retirarse no tiene sentido. Entonces, ya que lo obligan, tomó alfil por caballo. Y evidentemente tiene que, si tomara con alfil, se pone el alfil en 5 damas, se suprime aquel alfil y se entra con el caballo después en 5 damas de nuevo, etcétera, y todo bien a favor del blanco. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se fue con el alfil, ¿para qué? Para evolucionar con este caballo vía 1 alfil, 3 caballos o 3 rey para dominar casillas en el flanco rey o en el centro. Perfecto, eso parece correcto hasta aquí. Y el alfil viene acá pensando en hacer dama 2 caballos para atacar el centro, pero también avanzar con el peón 4 caballos y conseguir una expansión en el flanco dama y una simplificación favorable, etc. Entonces, Larsen por eso no juega pasivamente caballo por un alfil, lo juega activo para que el caballo, el alfil en la dama no se vaya a 2 damas, a 2 caballos, porque va a estar atacado el peón de 6, etc. Entonces, en estas condiciones aparecen cuestiones tácticas que Larsen tendría que haber previsto, porque evidentemente la primera jugada que aparece interesante es la que hizo Grigorich, que es caballo por peón, porque simplifica, destruye el centro. Si se toma esto, ahora viene de 5 y se está recuperando. Está bien, el peón se devuelve y está todo bien. Pero resulta de que hay muchas jugadas posibles: caballo por peón, alfil por peón después, se pierde el flanco dama acá, el centro cae, pero la partida se abre. Y en cambio Larsen consigue acá un tema interesante, una variante que es compleja, porque observen ustedes que hace peón 5 torres, comete el caballo que quieras. Evidentemente, si se come el caballo de D4, el caballo toma en B6 ganando la calidad. Mal negocio para el negro. Entonces él tuvo que tomar este caballo. Bueno, entonces el otro toma acá, como amenaza en 7 alfil, con justamente la diagonal del alfil y de la dama, es como dudoso que se pueda inventar algo especial, ¿no? Acá. Entonces, Grigorich decidió defenderse en flanco rey porque está defendiéndose. Y a peón por peón, esta jugada acá. Está bien eso, aparentemente. Y caballo 6 damas es una jugada sorprendente porque se amenaza, evidentemente, caballo por peón, probablemente ganando, y entonces, en caso de alfil por caballo, torre por clavando este alfil, etcétera, genera un problema bastante serio. Entonces surge la variante más natural del mundo, que es alfil ataca a la dama. Entonces no da tiempo al ataque de la dama, no da tiempo a que tomen 7 alfil, etcétera, nada de eso. Y Larsen hace lo que tiene previsto él, caballo por alfil, y llegando a una situación que es la siguiente: hay alfiles de distinto color, de muy distinta característica. Evidentemente él va a tomar, la dama se va, y nosotros tenemos un alfil que ataca los puntos del flanco rey del adversario con mucha seriedad, y mientras que el alfil negro de Grigorich, de distinto color, no amenaza por el momento a nadie y tropieza con sus propios peones. A lo sumo puede ser que llegue acá a C5 para atacar él también por acá, pero Larsen lo apura con esta jugada, porque amenaza ganar la torre de A8 y también amenaza tomar el peón.
Entonces acá no hay mucho para elegir. Para ganar tiempos tendríamos que sacar una torre y sacar una torre. Y ahora sí, Gligoric está en la coyuntura. ¿Qué hago? ¿Hago alfil 3 dama o alfil 3 alfil? Me defiendo con un alfil pasivo y el otro tiene una figura muy activa por el flanco rey con los alfiles de tinto color. ¿O hago una cosa más agresiva, que es alfil acá? Bueno, él también quería que ahora el blanco recoja las velas y venga a defenderse el peón alfil, y entonces eso le da tiempo a él para proteger la estructura del centro, sacar el rey quién sabe, y defenderse de la diagonal blanca que lo está matando. Pero Larsen es un jugador muy importante en el sentido combinatorio, es un jugador que además estaba especialmente iluminado en la Olimpiada del año 56 en Moscú, porque él hizo una gran performance como primer tablero de Dinamarca, ¿no? Y no sé si creo que ganó la medalla de oro en esa vez, fue el mejor primer tablero de todos. Pero bueno, acá hizo una combinación muy extraña. Torre acá, que no se puede tomar la torre porque dama por torre y después toma el peón alfil, o hay que recoger las velas con alfil 1, etcétera, y entonces él haría dama 8 rey, etcétera, acá ganando probablemente. Entonces, ¿qué se presenta acá? Observen ustedes que la combinación que hace Larsen es formidable porque requiere el dominio de finales de reyes muy bueno, un dominio que los grandes maestros lo conocen, pero él maneja muy bien esta estructura, dejándose tomar esto y dejando el rey cerca del alfil para generarle un problema. Ahora se amenaza la brutal dama por peón jaque porque la torre está clavada. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vino dama 3 alfil. Esto es lo que había previsto Gligoric, diciendo, bueno, ahí defiendo todo, amenazo un descubierto yo ahora, y bueno, y estamos más o menos parejos, ¿no? Pero, ¿qué final había previsto Larsen? Un final de reyes, nada menos. O sea que él transforma la estructura esta en un final de reyes donde tiene mayoría en el flanco dama. Observen ustedes que hace la vistosa y brutal dama por peón jaque, que no, la torre está clavada, no puede tomar. Tomo con la dama, tomo con el alfil, toma con el rey, única, se simplifica la torre y cuando toma con el rey. Y ahora este final tenemos mayoría en el flanco dama. ¿Por qué es ganador la mayoría en el flanco dama en muchos casos? Porque el rey negro tiene que ir a atender el avance de ese peón que va a resultar pasado acá, mientras que entonces el rey blanco hace una masacre en el flanco rey donde está la masa de peones más importante. Entonces acá viene el rey, viene el rey, viene el rey y viene el rey. Ahora no se puede soltar ese peón, tiene que ver qué hace. Jugó ese peón 5 caballos, muy bien. Entonces Larsen quiere pasar a un peón. Él simplemente quiere pasar peón por peón, el rey negro va a tener que venir a comer este peón, y como él va a comer en el centro, llega primero al flanco rey. Eso es la ley de los peones de mayoría en el flanco dama. Por eso Gligoric tiene que hacer una jugada extraña que es peón 6. Esa jugada parecería que todavía no pierde, porque cuando se captura el peón de más que va a avanzar, etcétera, por ahí ya no queda en el desierto, sino que puede ser que llegue el rey a tomar el peón caballo, y el peón también es un proyecto de coronación. Pero Larsen eso lo tiene previsto y juega peón 4 alfil, peón 3 caballos y peón 4 caballos. Se están agotando las jugadas del flanco rey, amenaza peón 4 torre, etcétera, no importa. Él hizo peón 4 torre, bueno, tomamos y cancelamos los tiempos.
¿qué hace ahora este jugador? Evidentemente no le conviene jugar rey 4 directamente. Si jugara rey 4 y este se toma el peón y este se toma el peón, con esta jugada él está tomando la horizontal del peón caballo y lo está ganando. Entonces nosotros deberíamos contar la jugada rey acá, rey acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras que Larsen tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llega 2 tiempos antes y esta dama de acá impide que el peón ni siquiera llegue a 7. No puede llegar acá. Entonces, como eso está así, entonces ya se ve que Larsen está dominando el final. Entonces la paradoja es que esta jugada hay que hacer para que por lo menos le toque al otro. Si rey por peón, rey 4, rey 4, y yo si me tengo que ir al flanco rey, el negro entra por estas casillas y tiene un candidato acá. Por eso la inteligencia de jugar de 3. Pero Larsen no se amilana por esto, porque tiene a su disposición otra jugada, que a esta jugada viene acá. Amenaza ahora, cuidado, rey 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el otro va a tener que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todavía no coronó. Pero hay que ver cómo se hace. Esta jugada no es más que una mague, evidentemente, porque le obliga al otro a tomar. Pero el otro no quiere obligarse a tomar, quiere hacer esta jugada. Para que en caso de venir con el rey, entonces, digamos, desarrollamos el juego en estas condiciones. Pero Larsen entonces juega acá. Como tiene la horizontal del peón garantizado, este peón lo va a capturar siempre. Si él captura este peón, rey 4 rey, y estamos en la línea principal. Y si juega primero acá, entonces le hacemos oposición en estas condiciones, obligado a tomar. Ahora sí que no puede evitar de tomar, porque ahora está perdido y ahora rey 4 rey. Ya rey C5, rey 3, y entonces rey acá, rey D5, y cuando hacemos esto, ya por inercia, rey por peón, y a rey F5 para ir a comer, nos damos cuenta de que naturalmente Larsen jugó rey acá y abandonó, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, siempre corona 2 tiempos antes. Entonces esta es una partida modelo de Larsen, de una combinación para llegar a un final ganador, que él ya lo conocía, y entonces es un modelo muy interesante que bien. Entonces tenemos un ejemplo importante también de uno de los jugadores conocidos por nosotros, que es Ulf Andersson, un jugador muy sólido, buen teórico y también muy sólido estratégicamente. Entonces jugó con torre en el año 80 y tengo acá 80 y algo, 81 o algo. Entonces vino jugar típica de Andersson y jugar gambito de dama normal, eslava, peón por peón. Le gustaban las variantes con poca dinámica. Entonces la variante del cambio de la eslava puede ser una solución para esa cuestión. El alfil acá, caballo 3, y alfil 4. Bueno, entonces la dama viene acá.
invita a tomar el peón caballo porque hay caballo 4 torre y después un descubierto, la dama va a sufrir mucho. Entonces él sacó esto y este le hace esta jugada correcta, porque la dama se tiene que ir a casa, no hay alternativa. Y ahora juega en estas condiciones. Y el caballo ya se ha orientado para la casilla C5, o sea que no está del todo mal la variante adoptada por... Este viene justamente a proteger esas casillas y él juega alfil 5, no quiere más que matar ese y jugar el flanco dama con la ventaja de las casillas que aparecen. Peón 3 rey enroque y alfil 2 rey la torre, y ahora sí se toma, generando ahí un peón atrasado donde se va a poder sujetar con B4, etcétera. Va a haber problemas en esas condiciones. Entonces a peón por el caballo quiere eliminar al defensor de C5, porque en definitiva eliminado el caballo va a poder entrar por C5 y dominar la situación. Entonces él tomó y enrocó, no había mucho más remedio. Entonces el caballo en C5 está molestando. Peón 3 alfil no es nada. Eso está bien porque lo único que tengo es el centro y bueno, me dejo tomar, no hay problema. Dama 2 damas y listo. No sabemos acá si tomaría con el peón o tomaría con la dama en D4, pero eso es cuestión de decidirlo en el momento, ¿no? Peón por, bueno, tomo con el peón para concentrar la casilla, la ventaja en el flanco dama. Observe usted que dio la pareja de alfiles, pero hay un alfil que está condenado a matar el caballo posiblemente, y este alfil que está vacío. En esta diagonal está vacío y no ejerce ningún problema. Mató y ató. Y la esperanza del negro, que es el jugador filipino Torre, resulta que la esperanza son los alfiles quinto color, pero hay una importancia de este alfil que domina casillas importantes del centro y del flanco dama, mientras que este pobre alfil blanco, el colega de no ejerce ningún problema. Dama 3, peón 3 torre. Está bien. Observe usted que ni siquiera puede hacer fuerza en la columna caballo, ¿no? Un aire. Peón 4 caballo está bien para dominar la situación definitivamente. Quiere simplificar aparentemente la partida para que no haya demasiadas torres. Puede ser para que puedan las piezas alternar en la influencia de ambos flancos. Torre 1 tomó y tomó. Bueno. El rey se va por cualquier eventual jaque en 8. Y alfil 1. Dama 2 alfil está bien porque amenaza el peón alfil, amenaza peón 5 caballo también, amenaza cosas. Y alfil 2 dama, peón 5 caballo. Esta es una jugada interesante porque él quiere que le tomen ese peón y él puede eventualmente ganar el peón del centro. Mientras que el flanco dama está medio congelado, resulta que él puede conseguir un peón pasado en el flanco, en el centro. Y a dama 2, para que se simplifique la partida, él sigue jugando en esas condiciones. Ahora ya peón por peón, torre 7 con mucho ruido no es adecuado, ¿no? Jugó alfil 1, se ataca la torre y la dama defiende. Y fíjense ustedes cómo quiere marchar, quiere hacer peón 6 caballos y tener un peón formidable pasado. Fíjense ustedes cómo él se las ha ingeniado para tener una dinámica muy favorable. A peón 3, la dama se fue, mirando siempre D5, porque el objetivo de él es cambiar el peón del flanco dama por el del centro. Y a dama 2 caballo vino acá. Amenaza siempre peón 6 caballo.
el otro decidió tomar. Y este tomó el peón del centro. Entonces ahora está mejor claramente el blanco porque amenaza torre 8 y avanzar con el peón 5, peón 6 dama, etc. Pero hay problemas. Rey 2, torre acá, quiere ganar la dama, cuidado. Y ahora el peón vino a 5. Y va a ir a 6 también. El alfil está virado. Vino acá, lo cual está bien en principio, parecería. El peón 3 alfiles, anular el alfil está correcto, eso no hay ninguna objeción. Se queda, pero torre 7 ahora es bastante molesto. Y la dama acá. No se podría tomar porque toma con el peón y el peón viene a 7 y prácticamente está coronando sin que el otro pueda hacer nada por evitarlo. Dama 1 era la previsión. Ahora, ¿qué hacemos con la dama? Ya estamos perdiendo material por ahí, el peón torre, etc. Dama ahí, para ver qué podemos conseguir. Tomo con la torre. Bueno, puede ser para que la dama esté siempre mirando el flanco rey, ¿no? Amenaza atacar con los peones, pero bueno, no llegamos a tiempo. Bueno, esta es una figura para abrir las blancas. Fíjense que el ataque del negro es para poder abrir las blancas y atacar con las blancas. Peón por peón torre y después la dama en la diagonal, etc. Pero este hace un bloqueo con peón por y peón 4 torre. Se bloqueó la acción por blancas y el alfil blanco quedó muy pasivo. Y entonces en ese sentido ya está la partida definida porque el peón torre va a avanzar, etc. Este peón quiere avanzar, pero dama para que no avance. Y a rey 2, dama 5 clavando los peones, la figura, y a dama E4, entonces no se proyecta gran cosa acá. Entonces avanzó el peón torre y se definió la partida porque está ganando el final fácilmente, ¿no? Entonces en esas condiciones, ¿cuánto va? Una hora, 3 minutos. Bueno, con esto tenemos unos ejemplos, hay muchos en la base de los grandes jugadores, pero este es un ejemplo también formal de que la acción con el alfil negro en este caso fue muy importante, mientras que el alfil blanco, que dominó también, obsérvense los distintos colores manejados por cada uno, pero esto realmente dio la victoria al blanco gracias a su iniciativa. Así que bueno, seguiremos la próxima vez con otros temas. Muy amables. Gracias.